Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me han estado cuestionando como científico cuánta mortalidad creo que va a haber, cuánta gente va a morir, qué opino de la pandemia, por qué el gobierno tomó o no dejó de tomar toda medida o qué es lo que considero que ha sucedido. Hay muchos factores, criticamos mucho al gobierno y claro que hay razón para hacerlo. Se tomaron las medidas muy tardíamente, muy tardíamente, y en este contexto ahora el desafortunado señor López-Gatell pues está tratando de justificarse, pero la ciencia no se puede utilizar para justificar medidas mal tomadas. Al revés, la ciencia te puede dar la respuesta para que tomes las medidas a tiempo. El mal ejemplo que ha dado desde el inicio, no solo de la pandemia, sino de la gestión completa de la actual administración, el inquilino de Palacio Nacional, canceló el seguro popular, cortó el presupuesto de salud, implantó algo sin pies ni cabeza que le llama INSABI y que quién sabe que cómo funcione, quitó el presupuesto a la ciencia, a la tecnología, y todos estos factores son claves para poder enfrentar una pandemia, sobre todo una pandemia como esta del coronavirus, en la cual pues es un agente etiológico que no se conocía muy bien. Cuando el sistema más debilitado estaba, se vino la pandemia. Obviamente México no estaba preparado. Es más, no había recursos y todos conocemos las historias de desabasto de medicamentos y de equipo y las deficiencias de nuestro sistema de salud. Imagínate que le quitas el presupuesto a un boxeador, que no le das de comer, que lo limitas al máximo y cuando más deteriorado está lo enfrentas a una pelea por el campeonato, con un rival que causó muchos estragos en China, en Italia, en España y en Estados Unidos. ¿Cómo crees que va a salir nuestro país de este encuentro? Te explico a continuación los factores que tomo en cuenta para asegurar que México va a terminar esta pandemia con la mortalidad más alta que cualquier otro país. Y no solo es culpa del gobierno mexicano, pero sí el gobierno jugará, o más bien ya jugó, un papel clave en esta catástrofe sanitaria y financiera en la que estaremos sumidos en las próximas semanas y en los próximos meses. Empezamos. Hay varios factores que debemos considerar y los he dividido en factores gubernamentales, factores intrínsecos de la población mexicana y factores que aún desconocemos. Vamos a analizarlos de uno por uno. Primero analicemos los factores gubernamentales. La pandemia nos encontró con un debilitamiento terrible de los sistemas de salud y estamos enfrentando un desdén por el conocimiento científico impresionante por parte de nuestros gobernantes, que inclusive le quitaron presupuesto a la actividad científica. Tenemos que existe en nuestro gobierno un servilismo impresionante para justificar las acciones del gobierno que definitivamente juega un papel clave para poder enfrentar esta pandemia. Hay una total pérdida de confianza de la población, de los científicos, de los médicos y de la población en general acerca de los datos oficiales que presentan nuestras autoridades. Todos los días a las 7 se hace una reunión donde este señor López-Gatell presenta datos que todos los días modifican, que todos los días son distintos, que todos los días ajustan para estar de acuerdo con las políticas que sigue nuestro gobierno. Pero es muy sencillo ver la información. Si nosotros nos ponemos a ver la importancia que tenía en un principio, esto es clave, el tiempo de todo lo que voy a hablar, los tiempos son los clave. Las pruebas que se hacen por millón de habitantes. Si nosotros vemos en un principio que se hubieran hecho pruebas, no sé, considero que hubiéramos tenido otra evolución. Pero si nosotros vemos lo que sucedió en otros países, por ejemplo en Islanda, que hacen 119,000 pruebas por cada millón de habitantes, casi uno de cada 10 habitantes ya se hizo la prueba. Noruega, Israel y Suiza, 25,000. Nueva Zelanda, 16,000. Corea del Sur y Singapur, 10,000. Y Estados Unidos también está haciendo ya hasta 10,000 pruebas llevan ahorita. Pero fíjense la diferencia, Corea del Sur y Singapur lo hicieron en etapa temprana, les está yendo bien. Estados Unidos lo hizo en forma tardía, le está yendo muy mal. Entonces no es nada más el número de pruebas, sino el tiempo, el momento en el que se hicieron las pruebas. Y esto es clave. Chile, 6,000, Panamá, 4,000, Perú, 3,800, El Salvador, 1,500. Y si me preguntan ustedes, casi es inversamente proporcional. Les ha ido muy bien a los países que hacen más pruebas y conforme se van haciendo menos pruebas, no les está yendo tan bien. Excepto Estados Unidos, que aunque está haciendo pruebas, las hizo tardías. Por eso son dos cosas. Si yo marco Islanda haciendo las cosas bien y a tiempo,
le va a ir muy bien. Estados Unidos, haciendo las cosas bien, pero no a tiempo, no le va a ir muy bien. ¿Y qué tal México? México ni hizo las cosas bien, ni hizo las cosas a tiempo. 261 pruebas por cada millón de habitantes. Somos el país que menos pruebas está haciendo y el que más tardíamente las implementó. En base a esto, ¿qué podemos esperar en nuestro país? Pues ya lo estamos viendo desde ahorita. El índice de letalidad, esto es el porcentaje de gente infectada y que se muere, ya en estos momentos en México es más alto que en todo el mundo. México tiene la tasa de mortalidad ahorita, el índice de letalidad más alta que hay en el mundo. Por eso es que me atrevo a asegurar que México va a tener una de las mortalidades más altas que va a haber en todo el planeta. Los factores gubernamentales son muchos, ya los conocemos. Tenemos un excelente líder, una persona que arrasó en las elecciones y que es un líder. Pero hay muchos tipos de líderes. Hitler también fue un líder. Y entonces, si nos damos cuenta, hay de líderes a líderes. Y en este caso, el tener un liderazgo populista nos ha llevado a muchos problemas. El presidente detesta la ciencia. El presidente ha demostrado en múltiples ocasiones que detesta seguir indicaciones y detesta la ciencia. Y desafortunadamente la ciencia no se lleva bien con el servilismo. El servilismo no cabe aquí en la ciencia. ¿Sí? No puedes estar todos los días ajustando o haciendo ajustes del diagnóstico de la situación epidemiológica para acomodarlos al discurso político. No funciona así. Así no es, señor López-Gatell. ¿Sí? La ciencia es una y es universal. Y el hecho de que nosotros no nos estén poniendo buen ejemplo y no nos hayan puesto buen ejemplo al inicio de la pandemia fue clave, fue crucial. Nuestro líder pudo haber sido el mejor líder del mundo si él desde el principio hubiera tomado las medidas. Pudo él mismo, como tiene tanta influencia en la población, si él hubiera tomado las medidas adecuadas, nos hubiera ido bien. Pero afortunadamente no le hicieron caso al presidente muchos estados y tampoco muchas universidades y empezaron desde antes que el gobierno dijera a tomar las medidas adecuadas. Qué bueno que no le hicimos caso al presidente desde el principio, porque la ciencia requiere de un pensamiento independiente y crítico. Y eso, la crítica, no le gusta a los gobiernos populistas y no le gusta a nuestro presidente, ni la crítica ni el pensamiento independiente. Por eso se minimizó y se trivializó al inicio la pandemia. Se perdió un tiempo valioso. Y eso lo vamos a pagar con las consecuencias. Pero no solo el presidente está mal, ni su abyecto subsecretario de salud. Hay factores poblacionales que también nos van a llevar a la debacle. Reconozcamos, tenemos que reconocer cómo somos. El problema no son las bolsas de plástico, es que la gente las tira en la calle. El problema no son los popotes, el problema es que la gente es sucia. Tenemos que reconocer cómo somos para poder mejorar. Tenemos que reconocer que la población juega un papel importante en esto. Y el problema entonces no solamente es gubernamental. El problema no son los cubrebocas, ni que el problema es que la gente los está dejando tirados. El problema es que la falta de educación, el desorden. El problema es que no hay educación en México para priorizar las cosas. Les empiezan a dar un poquito de oportunidad y la gente en lugar de salir a comprar víveres, sale a comprar cerveza. Hay un problema grave que tenemos los mexicanos y si no lo reconocemos, no lo vamos a mejorar. Tiene que salir la jefa Fabiana esta a decirnos que dejemos de agredir al personal de salud. Eso no pasó en ninguna parte del mundo. ¿Qué pasó, mexicanos? ¿Qué nos pasa? No tenemos educación social. Iban a quemar, estuvieron a punto de quemar un hospital por la falta de educación. No te vas a infectar si en un hospital cerca de tu casa empiezan a atender pacientes de COVID. Es impresionante la ignorancia que existe en nuestra sociedad y a dónde nos va a llevar este problema. El gobierno, eso sí parte del gobierno, debería de educar. Y el presidente que tiene tanto liderazgo lo hubiera utilizado en su momento, pero otra vez el hubiera no existe. Muy bien. Pero hay otros factores que también nos pueden llevar a un grave problema. Los factores que ahora son desconocidos. Estamos conociendo el virus. Sí, estamos en una época que afortunadamente hay muchos avances en biología molecular y en unos cuantos meses, en forma impresionante,
tuvimos el genoma del virus. Afortunadamente conocemos que la tasa de mutación es baja y muy probablemente por lo mismo sí logremos desarrollar una nueva vacuna, pero no sabemos todavía si vamos a poder desarrollar inmunidad. Debido a la baja tasa de mutación, muy probablemente sí vayamos a desarrollar inmunidad. ¿Y qué pasa con los rebrotes? Pues sí, es muy probable y yo creo que debemos tomar experiencia de lo que ha pasado, porque no es de que si va a haber o no va a haber, sí va a haber rebrotes y tenemos que estar preparados. Los rebrotes pueden ser aún peores si no aprendemos a tomar las medidas necesarias. Otra vez, a tiempo, señor Gatell. No podemos cantar victoria. Y no nos han dicho nada desde el punto de vista gubernamental. Pero se nos viene una epidemia de gripa, más la del coronavirus, al mismo tiempo. Octubre, noviembre y diciembre. Ahí vamos a ver un grave problema, porque no vamos a saber si el paciente viene mal por gripa, una influenza, o si viene mal por coronavirus. Y ahí se nos puede venir otro segundo rebrote muy agresivo. Tenemos que estar preparados. Son muchos factores entonces. Factores poblacionales, nuestra idiosincrasia como mexicanos. Tenemos que aceptarlo. No debemos de ser sucios. Tenemos que aceptar que nos falta poner de nuestra parte también la población. Hay factores gubernamentales clave que no se tomaron en cuenta. Y los factores desconocidos. En base a todo esto, es en lo que yo pronostico que México es uno de los países que más mortalidad va a tener. México, si no es el que más, va a ser uno de los países con mayor mortalidad por la causa del SARS-CoV-2. Pero no se alarme, no se trata de asustar a la población. El 99.9% de los mexicanos no va a morir. Van a morir muchos que no debieron haber muerto, porque se tomaron las medidas a destiempo. Mucha gente que se pudo haber salvado se va a morir. Y todo porque desde el inicio se minimizó, se trivializó, no se le hizo caso a la ciencia. Se perdió un tiempo valioso. Factor gubernamental, factor de población mal educada y decisiones políticas no sustentadas en la ciencia. Si a todo esto le agregamos la existencia de un servilismo y una abyección extrema por parte de los servidores públicos, tenemos la mezcla perfecta para que se forme la catástrofe epidemiológica más grande en la historia de México. Mi nombre es Fernando López Neblina, denle like, comparta y nos vemos en la próxima edición. Gracias.